Entonces vamos a reaccionar a este caso de qué pasó con esas transportadoras de internet. Reacción yo creo que también va para... Ey, gracias por el apoyo de la de reacción anterior, quiero aclarar. Ya tiene buenas vistas. Entonces, bueno, vamos a ver esta reacción de 404 No Fun. Así que bueno, vamos a darle a ver qué interesante está. ¿Recuerdas esos misterios de internet que nos aterraban tanto? Como una presencia en una piñatería, o un ente acosando a un hombre en su casa. Todos vimos esos casos con muchísimo miedo, pero de un momento a otro no supimos más de ellos. Así que bueno, porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a ver en qué acabaron estos 4 casos paranormales de internet. Pero antes de empezar, recuerda que si te gusta este contenido, me ayudarás muchísimo compartiendo el video, dando like y suscribiéndote. El canal está en fase de crecimiento, así que me ayudarías muchísimo. Pero bueno, sin más, disfruta el video. Imagina que tienes un negocio propio y que todo va bien, todo va prosperando, pero que poco a poco empiezan a ocurrir cosas extrañas. La cosa escala a tal punto que tienes terror de entrar a tu propio negocio. Pues bueno, justo eso le pasó a un emprendedor mexicano llamado Mario Lara. Mario Lara es originario de Guadalajara, Jalisco. En 2020 abrió su propio negocio donde vendía piñatas personalizadas y todo tipo de artículos para fiestas. Mario era un tipo carismático y trabajador. Subía a su Facebook fotos y videos de cómo su negocio iba creciendo poco a poco. Todo parecía ir perfecto, pero de pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas en su piñatería. Todo empezó con este post. Mario grababa una piñata en la oscuridad con veladoras a sus lados. Y nos cuenta que la piñata amaneció tirada y que alguien le dijo que le pusiera veladoras y rezara. Y que incluso había llamado a un padre para que bendijera su negocio. Y a ver, esto parecería muy exagerado. El hecho de que haga todo esto porque simplemente la encontró tirada pareciera mucho. De hecho, en los comentarios mucha gente también piensa que es algo exagerado. Pero algo que quizá Mario no nos contó es que puede que él ya hubiera tenido problemas anteriores con esa piñata. Quizá la encontraba diario tirada y no nos contó, y por eso hace todo esto, pero eso es solo una suposición mía. Pero bueno, sigamos. Pasó un tiempo así, y publicación tras publicación éramos testigos de cómo la cosa iba escalando poco a poco, hasta que llegó el momento donde todo explotó. Y es que la noche del 18 de octubre a Mario le llegaron notificaciones de movimientos en las cámaras, y al revisarla la cámara vio esto. Y vale. Estoy 100% seguro que todos los que vimos este clip quedamos en shock al verlo. Recuerdo estarlo viendo con un amigo en el trabajo y los dos nos quedamos en silencio Y yo me acuerdo que también eso, güey, cuando lo vi por primera vez en el caso de Mario, vete a la verga, güey, es así como que me dio cosa, güey, que saliera esa madre de ahí de la tierra. aterrados. Mario al ver esto acudió a su local para ver qué era esa cosa. Revisó un poco, pero no encontró nada, hasta que fue a la bodega. Ya no está la. Ya no está la. Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. No sé qué era esa y tampoco quiero saber. Después de esto le siguieron pasando varias cosas paranormales, como una piñata que se incendiaba sola, piñatas que se movían o cosas extrañas captadas en la tele. Fueron tantas cosas que cientos de canales en YouTube estaban explotando el caso a más no poder. Y miles de personas pedían saber qué estaba pasando en ese lugar. Ya la vida quiere esa madre, güey. No sé si mucho la alcanzaron a ver y lo quiero volver a Pero ver, güey, después sí, de un como que tiempo el caso tanta se cosa, enfrió güey. y no supimos más de él. Pero entonces, ¿qué pasó al final? Pues poco a poco la gente fue perdiendo el interés. Muchos decían que el caso ya se había sobreexagerado, pero créeme que esto fue más allá cuando Mario subió una publicación en su Facebook. En ella nos decía que tenía una grabación guardada y que iba a ser la más perturbadora de todas. Pero cuando salió a la luz esa grabación no atrajo la misma atención que las primeras. ¿El motivo? Bueno, es que esta se veía un poco más falsa. Pero no me malinterpretes, cuando tú la ves esa grabación por primera vez, sí te saca un susto, te impacta, pero ya que la vuelves a ver, notas cosas raras, como que el supuesto espectro pareciera traer una máscara puesta, o que el grito que se escucha como ahogado, como si algo estuviera obstruyendo la boca. Esto debido a la máscara. De hecho, me encontré con esta publicación en Reddit, donde alguien ponía una comparación de la primera aparición del espectro junto a una máscara de Momo. Y si lo vemos bien, sí se nota similar.
y en el último video se parece aún más. Así que la gente se empezó a bajar del barco y perdió el interés. Y de hecho yo creo que Mario se dio cuenta de esto porque no volvió a publicar nada acerca de la dulcería. Simplemente se olvidó de ello y comenzó a publicar cosas normales de su vida, viajes, vacaciones. Así que el misterio acabó abruptamente, sin un final oficial, por así decirlo. Y es triste porque este misterio en su inicio fue brutal y sumamente aterrador. Pero sí es verdad que poco a poco la gente perdió el interés, pero aún así nos dejó uno de los videos más terroríficos que he visto. Así que en resumidas cuentas, el misterio de esta piñatería no tuvo un final como tal. Simplemente la gente perdió el interés y quizá Mario se dio cuenta de eso y ya no quiso seguir actualizando. Pero cuéntame, ¿también te aterró tanto este misterio como a mí? Te leo en los comentarios. Yo cuando lo vi sí daba miedo, güey, porque no sabía ni qué pedo. Aparte que estaban diciendo pues de que sí, todo, pues ya uno no nota, ¿no? Pero imagínate si no fuera falso, bro. Holy shit, bro. Ay, Dios Siempre mío. me ha gustado la No, ciencia ficción malditos amantes. y la idea de estar justo al borde. Ya saben, dislike en el video y comerse el YouTube Premium. Sí, porque no hay para comer, bro. Del caso que vamos a hablar ahora es el más terrorífico a mi parecer, ya que al principio parecía un caso hecho para entretener, pero a diferencia de los demás, este supuestamente tuvo un final bastante atroz. Y lo más perturbador es que, entre comillas, este fue real. Y estoy hablando del caso de Elías Samael. Nos vamos a 2022. Un hombre llamado Elías empezó a subir videos esotéricos a TikTok. En ellos podíamos ver cómo Elías tenía sesiones de Ouija, con velas, luces apagadas, todo muy tétrico. Preguntaba cosas como, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? Quiero comunicarme contigo. Y ya desde aquí podemos ver que Elías estaba queriendo hacer algún tipo de contacto. Y podemos afirmar esto porque después comenzó a subir más videos, pero ahora haciendo rituales más elaborados y serios. Quemaba hierbas e inciensos, y él decía que documentaba todo esto para que viéramos que era real. Pero el caso se hizo más popular con este video, y es que en él Elías nos cuenta una historia de cómo encontró un libro y un amuleto enterrados. Básicamente dice que lo contrataron para poner una cerca en el campo, y que al escarbar encontró una caja de metal, y dentro de ella había un libro y un amuleto, y un pergamino con una advertencia que decía: aquel que se atreva a leer este libro deberá usar el amuleto que está junto a él, o de lo contrario, los guardianes del libro tomarán su cuerpo y lo despedazarán. Creo que la mayoría al leer esto dejarían el libro ahí donde lo encontraron, pero Elías decidió quedárselo y usar. Pues sí, bro, no, pues quien lo encuentre, pues obviamente va a leer eso y se lo deja ahí, bro. O sea, patitas para que las quiero, ¿verdad? Pero está muy raro que esto si lo haya tomado. El amuleto. Luego de esto, Elías comenzó a hacer videos más extraños, algunos advirtiendo de cosas que pasarían en el futuro, como si se tratara de algún tipo de profeta. En otros nos daban tutoriales de cómo invocar seres del más allá. Y en todos los videos vemos que siempre lleva consigo el amuleto. Pero, ¿qué era ese amuleto? Bueno, pues me puse a investigar en múltiples foros y páginas esotéricas, y más o menos esto es lo que pude encontrar. Y es que en el amuleto podemos ver la estrella de Salomón, el cual es un símbolo muy usado en grimorios medievales, como la clavícula de Salomón. En magia salomónica sirve para invocar, controlar o protegerse de espíritus y demonios. Y se supone que el fondo negro, más la forma del círculo del amuleto, refuerza el aspecto de contención mágica. Así que básicamente el amuleto era como un escudo protector. Así que vale, eso es lo que pude encontrar yo del amuleto. Pero si tú eres un conocedor de estos temas esotéricos y tienes una mejor idea de qué puedo ser, no dudes en decírmelo en los comentarios. Apreciaría mucho esa información. Pero bueno, sigamos. Mucha gente empezó a hacer teorías sobre Elías, sobre qué había invocado, de qué era el libro. Incluso se decía que Elías le había hecho algo muy atroz a su padre, pero nunca hubo una evidencia de nada de esto, solo eran teorías. Elías siguió haciendo rituales y parece ser que sí logró invocar algo, porque le empezaron a pasar cosas verdaderamente horribles, como manifestaciones en su casa, incluso en su trabajo. La cosa llegó a tal grado que incluso en un video pareciera estar poseído por aquella entidad, y en sus videos se le podía escuchar aterrado y rezando el Padre Nuestro. Parece ser que sí logró invocar algo tan siniestro que ni el amuleto lo pudo proteger, ya que poco después Elías tuvo un destino bastante oscuro. Pero entonces, ¿qué pasó al final? ¿Todo esto era real? ¿O todo era un caso muy bien armado? Vale, aquí todo se pone un poco confuso porque hay varias versiones. Primero está la del youtuber Adexon. Subió una investigación muy profunda donde nos contaba varios hallazgos, como por ejemplo que logró encontrar dónde trabajaba Elías, y al llamar y preguntar por él, decían no conocerlo. Al igual que encontró la localización de donde Elías grababa varios de sus videos. De hecho, en cierto momento, Adexon llama a donde trabajaba Elías y vuelve a preguntar por él, pero esta vez el hombre que está del otro lado de la línea se nota nervioso y afirma no saber quién es Elías.
Adexon nos aseguraba que ese hombre que contestó era Elías, y pareciera ser que sí, pero nos falta esa prueba que nos afirme que es él. Por otro lado, Dross, cuando estuvo en el podcast de Creepypastas Everywhere, menciona este caso y nos dice que investigó a fondo a Elías y que descubrió que todo lo que decía era real, que era exactamente quien decía ser, y que incluso envió gente a México a investigar, y que sí, todo encajaba, aunque también reconoce estar casi seguro de que es una RG. Así que me puse a investigar por mi cuenta, y estuve un buen rato buscando. Encontré algunas cosas, pero ninguna prueba que confirmara 100% si Elías estaba vivo. Pero por la cantidad de pistas que se encontraron, es casi seguro pensar que todo esto fue un caso espectacularmente bien armado. Y es que si lo piensas, tenía todo lo que a otros casos de este estilo le faltan. Para mí es de los mejores casos paranormales de los últimos años en internet. Y aunque vamos a dejar este caso por ahora, les prometo que seguiré investigando. Pero por el momento no te puedo confirmar si Elías está vivo o muerto, ya que no cuento con las pruebas sólidas para darte un veredicto final. Y no quisieras malinformarte. Bueno, pues la verdad que si siga vivo o muerto, no lo sabrá, ¿verdad? Pero hostia, bro. Sí como que da cosita también esos casos, pero bueno. Pero al menos quería contarte cómo se desarrolló todo este tema. Pero por el momento pasamos al siguiente puesto. Carlos Name. ¿Recuerdas el caso de Carlos Name? Fue muy popular allá por 2019, pero antes que nada aclaremos algo. Y es que el mismo Carlos Name reconoce que esto fue 100% entretenimiento. Así que ya desde el vamos sabemos que todo esto era como una RG. Así que bueno, vamos al principio de todo. Y es que en 2019, Carlos Name empezó a publicar unas historias en Instagram, relatando que había pasado algo extraño, ya que alguien había robado a su perrita, pero pocos días después apareció dentro de su casa como si nada, y que incluso encontró varias cosas tiradas en su jardín, como ropa, cigarros y una libreta con miles de planas de puras letras sin sentido. Pero la cosa fue escalando poco a poco. Le llegaban mensajes de texto con coordenadas, escuchaba ruidos afuera de su ventana, hasta incluso encontraba cosas fuera de lugar dentro de su casa. Y aunque todo parecía muy extraño, créeme, se pone aún más raro, ya que empezó a ser acosado de sobremanera, aunque de maneras un tanto extrañas. De hecho, la más random fue que alguien puso su casa en venta en Mercado Libre. Él juraba que ni él ni nadie de su familia la había puesto en venta. Fue con la policía múltiples veces, pero estos no le ayudaban mucho. Las cámaras de seguridad de su casa empezaron a captar cosas que incluso parecían sobrenaturales. Y a partir de aquí le pasan docenas y docenas de cosas a Carlos. Tantas que si te contara todas, el video duraría más de 1 hora, ya que tiene cientos de historias dándole seguimiento al caso. Así que vamos a saltarnos un buen pedazo. Y en resumidas cuentas, empezó a escuchar muchas cosas raras en su casa. Al igual que cosas aparecían y desaparecían, su perra se notaba cada vez más apagada, como si estuviera enferma. Las cosas se puso peor cuando incluso alguien entró a su casa. Hasta se vio flotando a sí mismo en una grabación. Todo esto que le pasaba lo relacionó con un símbolo extraño que aparecía en su casa. Apareció en una ventana y en un cuadro de su mamá. Incluso lo llegó a ver en ropa de extraños cuando estaba de compras. Y a la vez este símbolo lo relacionó con un hotel donde se había quedado, llamado SLS, Satan Love Sinners. Así que dedujo que supuestamente una secta iba tras él. Y digo supuestamente porque esto nunca se confirmó al 100%. Pero este caso se fue de cabeza el 30 de octubre de 2020, ya que Carlos estaba publicando historias de sus sucesos paranormales, como ya nos tenía acostumbrados. Pero aquí fue un tanto diferente. Le dejaron un conejito de juguete en su puerta, con un número, y al llamar escuchó gritos distorsionados del otro lado de la línea, y dijo saber quién era. Y dijo que era Jonathan Galindo. Y no lo decía de broma. Poco tiempo después empezó a subir historias donde Jonathan Galindo lo acosaba dentro de su casa. Y a ver, no me malinterpreten, yo creo que hasta este punto el caso de Carlos Name estaba bueno, ¿sabes? Quizás algo exagerado, pero estaba bueno. Pero con lo de Jonathan sí te mama. Y aquí se quedó mucha gente, y ya no supieron en qué acabó todo esto. Así que en resumidas cuentas, todo el tema de Jonathan Galindo fue fugaz. Unas cuantas historias y lo dejó de lado. Terminó cuando la policía llegó y se lo llevó supuestamente. Carlos dijo que lo habían metido en una institución mental, e incluso dijo que iría a verlo y grabar todo el encuentro. Pero esto jamás pasó. ¿El motivo? Pues nunca lo dijo, pero quizás al ver que la gente no se tragó lo de Jonathan Galindo, decidió de cancelarlo. Pero eso es lo que pienso yo, no hay nada confirmado. Pero entonces, ¿qué pasó con las cosas paranormales de su casa? Pues siguió publicando historias, pero estas ya no tenían el mismo interés. La historia se sentía lenta, o más bien no avanzaba. Llegó a grabar posesiones, cosas paranormales, incluso grabando en casa de su abuela, y cómo esta era poseída. Y de pronto dejó de actualizar. No hubo un final, no hubo una aclaración. Simplemente lo dejó de lado, se desvaneció. Así que podríamos deducir que Carlos simplemente no le vio futuro a seguir haciendo esto. O simplemente se fastidió o se aburrió y lo dejó de lado.
Hoy en día Carlos publica su contenido normalmente, pero ya sin nada paranormal pasando en su casa. Así que sí, todo fue un ARG muy bien armado, estilo Dear David o El Sol ha desaparecido. Que por cierto, si también te gustaría que tocara esos temas de ARG bastante famosos, déjamelo saber en los comentarios. Pero bueno, la verdad me hubiera gustado ver el final y que aclarara todas las dudas que había. Pero bueno, es lo que hay. Pero ahora pasemos al último caso de hoy. Atrapada en un trabajo rutinario y aburrido, ¿quiere la oportunidad de Ay, comenzar de nuevo? Tech claro. es una de las industrias en mayor Hostia, crecimiento, con hostia, grandes no me gusta. oportunidades, altos. No, no quiero nada de eso. Pues era mentira. No, yo pues, es mentira, fue mentira el caso, o sea, fue un show, pero bueno, voy a seguir con ese tercer caso, bro. Y para terminar, uno de los casos más famosos de este estilo. Rompió el internet allá por 2020, y hablo del caso de Abiud de Hernández. Seguramente todos lo conocemos, pero contexto para los que no. Bueno, pues él mismo nos cuenta que después de regresar de un viaje a las Islas Mujeres, comenzó a notar cosas raras en su casa. Al principio eran sutiles, pero poco a poco fueron escalando. Escuchaba pasos o alguien que golpeaba su puerta. Él comenzó a documentar todo para compartirlo en Facebook. Y como dije, al principio las cosas eran sutiles, pero poco a poco incrementó la actividad paranormal, sobre todo cuando él quería salir de casa. Por alguna razón, siempre que decía que se iba de casa, empezaban a ocurrir cosas bastante escalofriantes. Llegó a captar sonidos como de unos tacones de mujer caminando, incluso con él en la habitación. También logró captar en cámara una aparición en un espejo. Y esta parte en específico me da un terror bastante heavy. Siempre me ha dado pánico voltear a un espejo y ver algo que no debería estar ahí. Dross hizo 5 videos cubriendo el tema, así que te podrás dar cuenta la cantidad de sucesos que le ocurrieron. Millones de personas vieron esos videos con intriga y pidiendo más. De hecho, me doy cuenta que Dross trae muchos casos de este estilo, pero cuando deja de cubrirlos, muchos de nosotros ya no volvemos a saber de ellos. Pero ajá, volvamos a Viud. Él se dio cuenta que la actividad paranormal se concentraba sobre todo en un cuarto en específico, e hizo varios experimentos en ese cuarto, como poner una cámara a grabar enfrente al espejo, o la clásica de poner harina en el suelo. También se dio cuenta que la presencia que lo acosaba era de sexo femenino. En una ocasión encontró letras grabadas en el espejo, e investigando un poco se dio cuenta que era el alfabeto enochiano, o mejor conocido como lengua de los ángeles. Al igual que se dio cuenta que esas letras que estaban grabadas formaban la palabra Shia, así que decidió llamar así a la presencia. Pero el momento del clímax de esta historia fue cuando Abiud entró a grabar a obscuras al cuarto de las manifestaciones, y tuvo un encuentro cara a cara con Shia. Y hay que reconocer que fue bastante creepy. Poco después le llegó un paquete con un celular, pero este no servía. Abiud lo desarmó y vio que contenía una foto de una mujer. La foto se veía vieja y desgastada, así que inmediatamente la relacionó con Shia. Y todo esto terminó cuando Abiud nos mostró una caja, la cual él la llama un contenedor de energía. Lo puso frente a la foto de Shia, y él mismo nos contó que los sucesos paranormales cesaron. Así que sí, tuvo un final feliz. Poco después él mismo salió a decir que todo fue un ARG armado por él. Incluso Dross le mandó un video felicitándolo y deseándole suerte en su próximo proyecto. Y también no nos olvidemos que él fue el hombre detrás de The Incubus, así que aplausos a este señor tan talentoso. Pero cuéntame, ¿ya conocías el final de todos estos casos? Te leo en los comentarios. Y a ver, Ojo, muy buen caso, ¿verdad? Grande haciendo, los que hacen así como historias de terror con esos, luego a veces que muchos se la rifan con los efectos y todo eso, todavía no te se la vayas, rifan. porque ustedes y yo tenemos que platicar. Ya que la semana pasada que subí video, les dije que estábamos cerca de los 1000 suscriptores. Y hoy en el momento que grabo esto, somos casi 7000. Así que wow, no tengo palabras para agradecer el apoyo que le están dando al canal. Al igual que todos sus bonitos comentarios que siempre ponen. Obviamente, su like y, ¿qué dicen? Y también el meme de aplaudiendo sin las manos. Muchas gracias por estar ahí, gente. Por cierto, YouTube ya nos activó la opción de miembros del canal, así que si alguien quiere apoyar el proyecto, ahí pueden unirse. Al Pero bueno, se acabó esta reacción, obviamente también lo igual que pueden seguimos. disfrutar de varios beneficios. Pero igual, esto es súper opcional. Con ver los videos ya me ayudan muchísimo. Y si te gustó el video, te dejo estos otros dos. Échalos un vistazo, igual y te gustan. Pero bueno, muy buen contenido, si lo quieren visitar, se llama Contenidos No Font. La verdad, muy buen contenido, ¿eh? Me gustó estos tres casos. El primero, ay, me dio cosa, pero obviamente es falso, pero me dio cosita. Pero bueno, espero que les haya gustado a los de YouTube.
Espero que les haya gustado esta reacción que hicimos a este videazo. Y pues si es así, déjenmelo en los comentarios. Y pues bueno, nos vemos en un próximo vídeo. A lo mejor ahorita reaccionamos pues a otra cosa aquí con estos vatos. Creo que voy a reaccionar a un videito de broma de regalo para que me quite con la cosa de los escalofríos que tengo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video a lo de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo video para lo de YouTube. Adiós.